pequeñas ha habido una lucha tan álgida, especialmente en el sur de la República, que no ha permitido que esto se implemente aún en muchos lugares. ¿Ok? Dale. Ahora, ¿cuáles fueron las normas que se modificaron? Para empezar, la Constitución. ¿Ok? La Constitución en su artículo 3º, que es un artículo que por venir de la Revolución no se toca tanto. O sea, la Constitución en general no hay ningún límite material específico. La Constitución misma nos dice cómo reformarse en el artículo 135, pero no nos dice que no podamos tocar algo. ¿Ok? La academia especialmente es la que trabaja este tipo de temas y, por ejemplo, Jorge Carpizo, gran constitucionalista que murió hace un par de años, decía que ciertas cositas no se tocan porque es como tocar el espíritu histórico de México. Entonces él decía, si modificamos ahora el sistema de gobierno federal y adoptamos uno nuevo, un gobierno centralizado, carecería de sentido toda la guerra desde la independencia hasta las leyes de reforma. Carecería de total sentido. Por eso, históricamente, le impone una carga a la Constitución que hace difícil tocar esto, tal como la separación de la Iglesia del Estado. ¿Ok? Bueno, la educación también. La educación es ahí como uno de los grandes logros de México en la Constitución de 1917, y tocar todos estos articulitos, 3º, 27 y 123, siempre es problemático. Similar al problema de tocar la educación es el problema de tocar la reforma energética, el artículo 27. Y esto del petróleo, que sí es nuestro, que de alguna manera con este tipo de argumentos se ensalza el espíritu revolucionario. ¿Ok? Acá con la educación es lo mismo. Y nosotros estamos como que generalmente orgullosos en el vacío, porque al final no hay en realidad porque un papel diga algo, porque estar orgulloso, sino por cómo esto se lleva en la realidad. Pero estamos especialmente orgullosos porque todos los manuales de derecho constitucional, todos los tratados de teoría política, asumen que la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en establecer este tipo de derechos. Estos derechos sociales donde el Estado tiene que poner recursos económicos para compensar situaciones per se desiguales y dar un acceso a igualdad de oportunidades. ¿Ok? Entonces, es especialmente importante el que sea una reforma constitucional. Sin embargo, la reforma constitucional no alcanza, porque el que la Constitución diga que México debe ser un buen país, de ahí no se sigue que México sea un buen país. Tenemos que instrumentar otro tipo de herramientas, y lo que se instrumentó fue una modificación a la Ley General de Educación, siendo la ley que reglamenta el artículo 3º de la Constitución, la ley que nos dice, ahora sí, cómo se va a llevar a cabo la misma, cuál es la distinción de las autoridades que forman parte de las actividades educativas, cuáles son los derechos y sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se crearon dos nuevas leyes que no existían, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación Docente, que esto de la evaluación es como el gran problema de la reforma educativa, pero que necesitaba instrumentarse mediante canales legislativos para que al final los criterios tampoco fueran netamente arbitrarios. Muchos maestros han dicho que están en contra de la reforma educativa porque ¿quién los va a evaluar? Los criterios para la evaluación pueden ser arbitrarios. Dicen ellos, me va a evaluar alguien que tiene menor capacidad técnica que yo. Bueno, el problema es que esto no puede hacerse así tan arbitrariamente. ¿Ok? Sin duda va a haber criterios objetivos en la evaluación, como en toda evaluación los hay. Pero más allá de la aparición de estos criterios, existen estándares que establecen cuáles van a ser los instrumentos de medición cuya intención es objetivarlos para que no pueda realizarse una vendetta política en contra de ciertos sectores. Ahora salió Emilio Choifet también hace un par de semanas diciendo que habían sido de baja, me parece 500,000 maestros, una cosa, es exorbitante, pero no fue por el resultado de las evaluaciones, porque como vamos a ver ahorita, ni siquiera ha habido el tiempo para que las consecuencias de la baja de los profesores se lleven a cabo. Fue por no asistir a clase, que eso está en otro canal totalmente, y que la reforma educativa no modificó porque desde siempre hay que ir a trabajar, y la falta del acudir a trabajar tiene sanciones, y esto está establecido en la Constitución desde que se instrumentaron por primera ocasión las leyes reglamentarias en materia educativa en los años 30. ¿Ok? Finalmente se creó una ley del servicio profesional docente. Esto sigue una línea administrativa muy importante, esto es como bien de técnica administrativa, pero con una relevancia en calidad de gobierno. Especialmente en Europa, hoy se discute el que los ciudadanos tengan derecho a que los gobiernen bien. Es como un derecho ahí como muy raro, porque el contenido es aún impreciso, pero tenemos derecho a que el gobierno haga lo mejor posible para establecer sus fines. ¿Ok?
Eso es, bueno, es algo muy europeo que se sigue discutiendo y que nosotros no hemos asumido mediante ninguna reforma constitucional, ni incluso en el ámbito internacional. La Corte Interamericana no ha dicho nada al respecto, en Europa sí, ¿ok? Y la idea en México ha hecho eco, y desde la presidencia de Vicente Fox ha habido una modificación en la captación de recursos humanos para formar parte de la Administración Pública Federal, ¿ok? La idea es que se abandone totalmente el dedazo y que se elija a la persona que tiene la mayor capacidad técnica para desempeñar su trabajo. Pues bien, esto también hizo eco en esta reforma educativa y se establece una ley que lleva esto del servicio profesional de carrera a un nivel que no se había implementado en el ámbito burocrático del derecho a la educación, y se crea el servicio profesional docente. Ok, ahorita vamos a ver con más precisión un par de cosas sobre el tema. Dale. Ok, ahora, ¿qué se modificó en el texto constitucional? Esto es muy importante porque a partir de lo que se modifica en el texto constitucional, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial van a establecer estos criterios como principios rectores para la resolución de conflictos en esta materia. ¿Ok? Y si en la Constitución dice que se deberá garantizar el máximo logro de aprendizaje en los educandos, esto es un principio constitucional que el Congreso tiene que tener en cuenta para dictar sus leyes. Y todas las leyes que dicta el Congreso en materia educativa deben atender a maximizar el logro del aprendizaje de los educandos. Si no, estaría violándose un principio constitucional y podría ser sujeto de por incluso juicios constitucionales. ¿Ok? Luego, se establece, y esto me parece que no tenemos ninguno problema serio con este tema, es que la educación sea de calidad. Tenemos el problema de qué es la educación de calidad. Eso tenemos un gran problema porque no hay una definición, precisa sobre el qué vamos a considerar como educación de calidad. Pero lo que consideremos como educación de calidad se tiene que llevar a cabo. Y me parece que la línea que ha seguido el Estado, en el sentido, eficientista de una administración de tipo tayloriana norteamericana en la administración pública, es que educación de calidad es aquella donde se obtenga, teniendo como paradigma la eficiencia, con la menor inversión de recursos, la mayor eficiencia posible. O sea, que al final lo que se está enseñando se enseñe de la mejor manera posible. Por supuesto, y estoy seguro que a alguno le surgirá la duda, bueno, pero ¿cómo vamos a valorar que lo que se está enseñando sea lo mejor que se debe enseñar? Y por supuesto que este es un problema. Pero para esto, la propia Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional del Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación prevén cómo se van a definir esos criterios. Y ojo, por supuesto que no van a estar atados, porque en este momento, de acuerdo a los paradigmas de la educación, se puede establecer que la educación por competencias es la mejor educación posible hoy en el sector medio superior y superior. Pero en 10 años, como siempre pasa, como siempre ha pasado, se puede establecer otro criterio distinto para la valoración de la calidad de la educación, y hay que ser abiertos a esto. O sea, lo que tengamos por calidad de la educación, debemos implementarlo, independientemente de que sea. Pero existen ciertos procedimientos que van a inferir que lo que se determina que es educación de calidad es, por lo menos en un estándar específico, en un momento dado, educación de calidad. ¿Ok? Ahora, surge la idea del servicio profesional docente con esta vertiente burocrática que modifica el trabajo a la perpetuidad y la elección de dedazo. No a los maestros necesariamente, nada más, sino además de todos los actores de la Administración Pública Federal en el ámbito, por ejemplo, de la Secretaría de Educación. Se crea el Instituto para el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto para la Evaluación de la Educación. ¿Ok? Y además, y esto es muy importante que la Constitución lo asuma así, fíjense, se supone que los estados renuncian a parte de su soberanía para establecerla y otorgársela a la federación cuando dictan una facultad específica en la Constitución. Entonces, si por ejemplo, el artículo 89 que explica cuáles son las facultades del presidente, dice en su fracción primera que el presidente promulgará y ejecutará las leyes que dicta el Congreso de la Unión, los estados renunciaron a eso, y los estados no pueden promulgar y ejecutar esas leyes. Promulgar evidentemente porque es algo como muy de procedimiento, pero no pueden ejecutarlas. ¿Ok? Tiene que hacerlo el presidente de la República. Los gobernadores de los estados van a ejecutar las leyes que dicten sus congresos estatales, pero no las que dicta el Congreso de la Unión. Ahora, acá de entrada se dice que los 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios, van a colaborar en el ejercicio de la educación. No solamente quedará en la federación,
Siendo la federación, conforme al 73, el que puede legislar en materia educativa, los estados podrían aventarle la pelotita a la federación. Acá no pueden. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece que debe haber una participación de los 3 niveles de gobierno. ¿Ok? Federación, estados y municipios. Ahora, ¿qué cambió de la Ley General de Educación? La Ley General de Educación es nuevamente la que reglamenta el ejercicio primario de la educación en cuanto a estándares administrativos. ¿Ok? Esta parte de los derechos de los trabajadores, conforme al 123 apartado B de los trabajadores de la educación, es aparte, se cuece aparte. Porque una cosa es determinar cómo llevar a cabo la educación, cuáles van a ser las autoridades educativas, cuáles van a ser las sanciones, qué obligaciones tienen los profesores, en qué nivel, y otra cosa es el ingreso, permanencia, evaluación, etcétera, etcétera. Ahora, la Ley General de Educación es la que directamente dice cómo se va a llevar a cabo la educación y establece modificaciones. Primero, por supuesto, si la educación establece que la calidad debe ser el criterio del ejercicio educativo, la propia Ley General de Educación reitera esto, ¿ok? Y lo reitera como un principio dogmático constitucional que establece ya ahora sí un estándar con la posibilidad de medición por lo menos cualitativa de estos estándares de calidad. Además, este es otro gran mito. Mucha gente comenta el que ahora sí les van a cobrar por la educación gratuita. Bueno, eso siempre les han cobrado. Pues eso en realidad pasa siempre y hay maneras para ingeniárselas. Los maestros en una escuela pública les mandan una circular a los papás y les dicen que tienen que cooperar para las cortinas, y que tienen que cooperar para sus exámenes, y que tienen que cooperar para el garrafón de agua, y quieren bonafón, no quieren de la rellenable de 15 pesos. ¿Ok? Entonces, bueno, estas cuotas están prohibidas, pero un papá con sentido común asume que si no hay otra, le brincas. Y es muy complicado porque hay gente que en realidad eso descompensa totalmente sus ingresos y su administración familiar. ¿Ok? Pues bien, no es cierto que la reforma establece nuevas cuotas, o que establece cuotas específicas. Reitera algo que ya estaba establecido en la propia Ley General de Educación, pero me parece que en el llamar la atención nunca está de más. Es como cuando ustedes están hablando en la clase y el maestro les dice no hables por favor, y después de 10 minutos vuelves a hablar. Bueno, está bien hacer otra llamadita de atención, en tanto subsiste el problema. ¿Ok? Entonces me parece que acá subsiste el problema y es importante hacer una nueva llamada de atención, estableciendo ahora sí una prohibición expresa, y está prohibido el cobrar cuotas, salvo que estas cuotas se den de manera voluntaria por sectores de la sociedad o padres de familia, pero voluntaria. ¿Ok? Ahora, sigue existiendo el problema, es evidente, y no parece ser propiamente el objeto preciso de la reforma educativa modificar esto. La idea es que sí, al final sea un proyecto a mediano plazo, pero está enfocado en servicio profesional docente y educación de calidad. Sin embargo, es importante reiterarlo. Nuevamente es importante hacer un nuevo jalón de orejas, especialmente por las quejas que comúnmente tienen especialmente las personas que mandan a sus niños a escuelas de gobierno, donde les cobran hasta el examen, ¿ok? Ahora, esto tiene relación con el manejo de recursos. O sea, el problema no es que no haya dinero, el problema es dónde está y cómo está. Y lo que sí instrumenta esta nueva ley es una participación política mediante un ejercicio de rendición de cuentas, que esto no existía. O sea, esto fue instrumentado en la Constitución, en el artículo 6, esto del acceso a la información, hacia finales del siglo pasado, y desde entonces se han dado pasos agigantados en la materia. Entonces, cada vez más es importante la participación, se asume políticamente la importancia de la participación de la sociedad civil en este tipo de cuestiones. Y si no hay nadie que exija una rendición de cuentas, pues el Estado puede hacer lo que quiera. Ahora, si existe la participación de la ciudadanía, no es lo mismo. ¿Okay? Aún el Estado puede ingeniar como argucias para realizar malos manejos o mala administración, pero en la medida en que se empodera a la ciudadanía para modificar esto, cada vez es mayor la transparencia y rendición de cuentas, y no solo en este tema, sino en todos los temas. ¿Ok? Menos en cuánto ganan los ministros de la Corte. Y ellos dijeron que no les importa a nadie cuánto dinero tengan, pero resolvieron ellos. Se establece un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley General de Educación nos dice primariamente para qué va a servir esto. Sin embargo, acá la Ley General de Educación hace un reenvío y nos envía a la ley específica. Ahorita vamos a ver en la ley específica más o menos cuáles son las funciones de este instituto y cuál es como la idea administrativa de tener este tipo de organismos. Además, se establece un sistema accesible. Eso dice la ley. En realidad, siempre hacer una queja es un problema. Siempre es un problema. Cuando se discutió un modelo único de juicio de amparo para Latinoamérica en una obra de Fixamudio, todo el mundo decía que, bueno, en realidad es fácil hacer un amparo.
Así, era el sentir de los constitucionalistas especializados. Es fácil hacer una demanda de amparo. Bueno, si los abogados cuando se sientan a hacer un amparo es difícil. Cualquier seguimiento de trámite de quejas, denuncias, es complicado. Tenemos que asumir por lo menos canales burocráticos y conocerlos. De entrada, la presentación de las quejas no nos garantiza el que se le va a dar el seguimiento preciso a todo. Colombia tiene un juicio de amparo raro, se llama acción de tutela, en el que con una cartita donde digas no estoy a gusto porque me desplazaron, te protegen. Pero pasó que dar tanta accesibilidad al acceso a este tipo de controversias permeó el que todo el mundo se quejara y el que al final todo y nada es lo mismo y todos metían quejas y el Estado seguía tomando la misma actitud. O sea, antes no tenía ninguna queja y no resolvía, ahora tiene millones de quejas y no resuelve. ¿Por qué? Porque son millones. Entonces tenemos el mismo problema. Acá, la Ley General de Educación dice que va a haber un proceso accesible. Sin embargo, siempre existe un vericueto administrativo en esto y es aún, y por más accesible que sea el proceso, sigue teniendo ciertos estándares de debido proceso que hay que seguir. Sin embargo, esto sí, por supuesto, de mí personalmente en la oficina, o sea, hemos visto muchos asuntos. Hace 5 o 7 años nadie tenía idea de qué hacer. O sea, hacías una cartita a la inspección escolar para ver qué procedía y cómo, y luego se realizaba un procedimiento administrativo como si fuera un juicio, se citaba al profesor con el que hubieras tenido el conflicto o a la autoridad educativa, con una serie de formalidades, ofrecimiento de pruebas, una resolución, etcétera, que hacían esto parecerse mucho a un juicio administrativo que en materia procesal es de lo más técnico, y hoy se abre el canal a una participación más sencilla, ¿ok? Aún quedando pendiente todavía el establecer otro tipo de controles para analizar, para canalizar la accesibilidad a este tipo de recursos, ¿ok? Ahora, se establece la obligación de los maestros para someterse a las evaluaciones. Y esto es lo que, dio origen a todas las manifestaciones, plantones, todavía sigue teniendo muchos problemas, especialmente en Guerrero y Oaxaca por esta cuestión. ¿Por qué? Porque en la medida que el profesor sea evaluado y el resultado de esta evaluación permite inferir que tiene la calidad técnica para continuar desempeñando su labor, lo va a seguir haciendo. Si no, no. ¿Ok? Y si al final el escrutinio de la evaluación puede redundar en la baja del profesor. Aún es un procedimiento mucho más complicado que eso, hay una serie de pasos, si primero repruebas no pasa nada, te asignan un tutor y te llevan de la manita un año, si vuelves a reprobar no pasa nada, sigues con tu tutor y sigues chambeando otro año, y si vuelves a reprobar, bueno, ya está, tiene modo que te la pases reprobando siempre. Si se estandarizó esto, la intención era que los resultados fueran positivos, ¿ok? Y existe la obligación de someterse, y ojo, no solo es de los maestros, es también de los maestros, pero de todas las autoridades educativas. Aquellos que tienen puestos administrativos en la Secretaría de Educación Pública, que tienen base de maestros, también van a ser sometidos a la evaluación, aun y cuando no estén frente a grupo, ¿ok? Porque también es importante, yo no solo quiero buenos maestros, también quiero buenos maestros y buenos administradores que al final redunden en una buena educación, porque todo, ese es el sentido de estructuralidad que se da a la reforma cotidianamente, todo va a redundar en esto, ¿ok? Después, por supuesto, se asume un criterio constitucional del derecho laboral mexicano, muy especialmente del derecho laboral mexicano, de un salario digno para los profesores, premios, estímulos. Esto es algo muy importante a los que no tenían acceso los maestros antes. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece un derecho de escalafón en el ámbito burocrático, y los profesores no tenían ese derecho antes. Era nada más el dar clase frente a grupo y con tu placita hasta que te pensiones. Y con la reforma a la ley del ISSSTE fue mucho más complicado esto. Entonces ahora existe la idea de este derecho de escalafón mediante premios, estímulos, capacitación y acceso a otro tipo de cargos, ¿okay? ¿Cuáles cargos? Piensen, por ejemplo, el profesor, desde la inspección escolar, la dirección de una escuela, puestos en la propia secretaría, etcétera, etcétera, en la medida de un buen desempeño de sus funciones, ¿okay? Esta parte es como, a mí me gusta y me parece que lo más adecuado respecto a la participación de la ciudadanía en el ámbito político, que también se dio la reforma energética por lo pronto en la parte constitucional, que es la rendición de cuentas. Okay, rendición de cuentas, la palabrita en español como que no alcanza a ver todo, en inglés es accountability, con la intención de que no solo quiero saber qué hacen con mi dinero, o sea, no es esa parte de la rendición de cuentas, es qué hacen con mi dinero y qué hacen, además de eso, y qué puedo exigir yo, y si están trabajando como dijeron que iban a trabajar, y si hay corrupción, y si hay protección de derechos, y si sigue habiendo problemas partidistas hacia el interior de la Secretaría. Todo esto engloba la rendición de cuentas.
y existen procedimientos para que los ciudadanos exijan una rendición de cuentas. Esto estaba instrumentado, bueno, está instrumentado en el artículo 6 constitucional, pero todavía no trasciende muchos ámbitos. Entonces es importante que en el ámbito de la educación, donde especialmente la ciudadanía esté preocupada, exista este ejercicio. Esto, si alguno de ustedes, ha tenido talleres de comunicación, o vio comunicación en la prepa, o está viendo comunicación en la prepa, tiende a decirse que es el cuarto poder, los medios de comunicación. Pero a partir de todo este tipo de reformas, el cuarto poder no son los medios de comunicación, es la ciudadanía. Los medios de comunicación son un influjo importante y es parte de esta ciudadanía. Pero las ONGs no necesariamente son los medios de comunicación, aun y cuando tengan una participación y tienen una fuerza especial. Las universidades no son los medios de comunicación. Bueno, acá nada más hay 2 canales de universidades, ¿no? Pero además de esos 2 canales no incidimos directamente en los medios de comunicación, pero aún las universidades sientan a Emilio Ochoa y Fed, la UNAM lo sentó hace una semana para preguntarle ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo va esto en realidad? Entonces esa participación es importante, ese empoderamiento de la sociedad civil es importante. Ojo, lo que no debe perderse de vista, es como algo bien de teoría política, pero no debe perderse de vista que la sociedad civil no es un grupo homogéneo, tal como en todo caso no lo es ninguno de los 3 poderes de la Unión. Entonces, por el número de integrantes, por la heterogeneidad de los miembros de una sociedad civil, son muchos los grupos que participan y por supuesto existen grupos que tienen mayor fortaleza política que otros, pero al final todos están empoderados, ¿okay? La sociedad civil en realidad está empoderada. Ya es por lo menos, aun y cuando uno vea por ejemplo a la empresa como un sector importante de la sociedad civil, a Slim por ejemplo, si Slim tiene la voluntad y el poder político para hacer sentar a los 3 niveles de gobierno, para discutir una reforma, que lo tiene, como lo tuvo Sicilia hace un par de años, y como hoy lo tiene Amnistía Internacional en este momento, que pretende otra reforma en materia de derechos humanos, de alguna manera, nosotros tenemos ese poder, ¿ok? Solo que por supuesto hace falta la instrumentación y organización política para hacerlo rendir, pero esto da como esta fortaleza especial, este ejercicio, ¿ok? Ahora, algo muy importante, también sobre un mito, los niños ya van a estar en la escuela todo el día. Bueno, sí, eso quisiéramos los papás, pero no necesariamente todo el día. Se va a establecer escuelas de tiempo completo, que este proyecto ya existía desde antes de la reforma, con la intención de que los menores, esto es importante, la intención no es que los papás se saquen a los niños, esa no es la intención, aun y cuando por supuesto es una consecuencia importante, porque en estas familias, vamos, estructuradas en la posmodernidad, ambos padres trabajan y parece que se requiere así no solo por la cuestión económica, sino por una condición cultural. Y hoy la niña que va a la primaria y ve a la mamá en la casa le dice, oye, ¿por qué tú no trabajas? ¿Ok? Estos avances de género tienen este tipo de consecuencias. Pues bien, la idea es que no nada más nos vamos a sacar a los niños de la casa mandándonos a la escuela todo el día, sino que además vamos a incrementar la carga académica, la carga horaria en hora clase, con la intención de tener mejores resultados en la educación que se está impartiendo. Muchos se quejaron, yo recuerdo mucho, yo estaba recién terminando la universidad, cuando se da la modificación a los planes de estudio que propone Vicente Fox y quitaron materias de secundaria. Bueno, la idea ahorita es regresando horas clase para asumir una carga horaria mayor y que exista una mayor concentración de temas en los planes académicos, ¿ok? Además de que se va a implementar que en las escuelas puedan acceder los niños, y pensemos especialmente en sectores vulnerables, a alimentación de calidad, que va a estar de la mano de la educación de calidad en este tipo de escuelas de tiempo completo, ¿ok? Y finalmente los padres de familia van a participar como observadores de la educación. O sea, la sociedad civil aquí va a ser especialmente universidades, organizaciones no gubernamentales y papás. Especialmente es la parte de la sociedad civil que va a formar parte de este ejercicio de rendición de cuentas del ámbito educativo. Perfecto. Ok, perfecto. Ahora, dale, adelante. Muy bien. La ley del Instituto Nacional para la Evaluación Docente establece cuáles van a ser los criterios y las autoridades que van a formar parte de este ejercicio de evaluación. ¿Por qué? Porque nuevamente la idea es que no sea arbitrario este ejercicio, sino que se dé de manera tal que en realidad redunde en una educación de calidad. Ahora, esto es nuevo, esto no existía. Y este instituto, la intención es darle la fortaleza que tienen, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todavía no la tiene. O sea, por supuesto todavía no tiene esta fortaleza, aun y cuando ya ha llevado a cabo sus reuniones, pero pues, por supuesto que esto obedece factores políticos y culturales para los que no hay de otra, tenemos que esperar el paso. Ahora, las directrices en esta evaluación que va a seguir el instituto son contribuir a la mejoría en la calidad,
Después, contribuir a la formación de políticas educativas. El Instituto Nacional de Evaluación Docente no solo va a evaluar, también va a contribuir para que la educación se genere con la mejor calidad posible. Además, se va a ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora. O sea, si la intención es exigir rendición de cuentas, la idea es que el instituto genere los datos para poder hacer una medición de los mismos. Se va a mejorar la gestión escolar, los procesos educativos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas. ¿Ok? Y finalmente, la Ley General del Servicio de Evaluación Docente. Bien, acá un par de cosas, ya lo vimos en general. Básicamente se va a evaluar a los maestros, y en la medida en que los maestros salgan bien o mal evaluados, van a continuar o no con su trabajo. Es difícil, vamos, en este momento no han transcurrido los 2 años para dar de baja a los maestros que salgan mal evaluados. Todavía hoy no podemos ver los efectos de esta parte de la reforma, tenemos que esperarnos por lo menos un año más. La ley dice que en el máximo de 1 año, puede ser antes, pero los problemas políticos que ha tenido la implementación de la evaluación han sido tales que están ajustando los tiempos a los 2 años enteritos. ¿Ok? Ahora, la intención es que la Secretaría va a designar tutores especializados para que los maestros puedan salir bien de las evaluaciones. ¿Ok? Ahora, en este sentido no van a estar solos los maestros, aunque por supuesto, y esto lo dejo como un tema de reflexión, por supuesto los propios maestros siguen pugnando por quienes realizan la evaluación, por quienes pertenecen a todo esto, por las vendetas políticas que pudieran llevarse a cabo, pero ojo, aún y cuando, por supuesto, el mundo político es feo, es así, pero esa es la realidad, aún y con todo esto, la instrumentación de la rendición de cuentas, participación de padres de familia, participación de otro tipo de observadores, por supuesto los organismos de derechos humanos van a estar al pendiente de esto, los organismos de los derechos del niño van a estar al pendiente de esto, es, aún y cuando posible, más difícil que se realice un ejercicio autoritario. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias, por mi parte es todo. Ahorita vamos a una sesión de preguntas y respuestas.